porque tenemos este manjar espiritual con nosotros. Está también, eh, estudiamos también la Biblia, que es el estudio de la escuela sabática, y hoy tiene a cargo nuestra querida profesora Betty González de Gallo el tema arrepentimiento genuino. Adelante, Betty, el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por el mensaje que nos has traído. Gracias porque es tan vital. Te necesitamos que nos guíes en el camino de la vida y gracias por tus orientaciones y por todo lo que hiciste y lo que sigues haciendo para nuestra salud integral. Te pedimos tu presencia en medio nuestro para poder estudiar este tema acerca del arrepentimiento genuino. Quédate, por favor, con tu Espíritu Santo con nosotros. Trabaja en cada una de nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, voy a compartir pantalla y así vamos viendo este tema tan hermoso que estamos estudiando esta semana. Arrepentimiento y perdón. Me encanta esta imagen de Jesús con esa ternura, recibiéndonos, ¿verdad? Recibiéndonos. Cuando venimos contritos de corazón, recibiéndonos para darnos perdón. La Biblia declara que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y aquí podemos ver en esta imagen, donde está la palabra sin, en inglés, pecado, podemos ver una cárcel con una persona allí atrapada. Me pareció interesante pensar que esta misma palabra también existe en castellano, sin, y es que el pecado es estar sin Cristo. Por eso estamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado, y porque el pecado nos aleja de Cristo. Pero qué buenas noticias que vamos a escuchar, que estamos escuchando en toda esta semana, que estamos estudiando en toda esta semana y que también vamos a estudiar hoy. La Biblia también declara que nosotros, por nosotros mismos, somos incapaces de evitar el pecado y de quitarlo de nuestra vida. Pero Dios está dispuesto a perdonar nuestro pecado. Ningún pecado es tan grande o tan horrendo que Dios no esté dispuesto a perdonarlo. Y ahí vemos la imagen de un rey, el rey David. Realmente era muy, muy grave su situación, pero qué bueno que Dios le regaló el arrepentimiento, él lo aceptó y se aferró del arrepentimiento y del perdón y de la transformación. Venimos estudiando en esta semana que el arrepentimiento implica demorarlo. Dios nos libre de demorar el arrepentimiento. Que podamos atacar el problema de raíz, así como nos decía la doctora, ¿verdad? Buscando la sanidad. Y también estamos estudiando acerca del verdadero arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento que nos genera perdón. El perdón, gracias a Dios, gracias a su gracia, y estar vestidos de ese perdón. Qué hermoso. Según el modelo del mundo, el mundo nos da un modelo, el modelo de la complacencia propia, de la permisividad, la indulgencia con la ley de Dios. No. Hacé lo que te gusta, lo que te parece. Decidí vos sos tu dueño, complacete, ¿verdad? El modelo del ensalzamiento propio, porque yo logré, porque yo, ¿verdad? O el modelo también de la rebeldía
o la independencia a la ley de Dios y a Dios mismo. No, vos sos tu dueño, hacé lo que a vos te parezca. Este modelo del mundo es opuesto al modelo de Dios. Y Dios quiere nuestro bien, quiere nuestra salud integral, quiere nuestra felicidad. Por eso qué bueno que el modelo de Dios, en lugar de la complacencia propia, nos invita al servicio. En lugar de la indulgencia a la ley de Dios, nos invita a la obediencia a la ley de Dios, porque es una ley de amor y que nos hace muy bien, nos hace plenos y felices. En lugar del ensalzamiento, nos invita a la mansedumbre y la humildad. En lugar de la independencia de Dios, nos invita a la dependencia y la obediencia a Dios. Hay una cita que está muy buena y dice: los pecadores deben ir a Cristo, porque lo ven como su Salvador, su único ayudador. Claro, porque no podemos hacer nada nosotros por nosotros mismos para, en este problema que estamos, destituidos de la gloria de Dios, cambiar nuestra situación. Pero Cristo sí, y qué bueno acudir a nuestro único ayudador con el fin de que podamos ser capacitados para arrepentirnos. Porque si nosotros pudiéramos arrepentirnos sin ir a Cristo, también podríamos salvarnos sin Cristo. Es la virtud que sale de Cristo la que nos conduce al arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento es tanto un don, un regalo de Dios, como también el perdón, y no puede encontrarse en el corazón en el que Jesús no ha trabajado. Necesitamos de Jesús. No somos más capaces de arrepentirnos sin que el Espíritu de Cristo despierte la conciencia de lo que podemos ser perdonados sin Cristo. Necesitamos el Espíritu Santo. Cristo atrae al pecador por medio de la manifestación de su amor en la cruz, y esto ablanda el corazón, impresiona la mente e inspira contrición y arrepentimiento en el alma. Que el contenido de esta cita, cada uno de nosotros lo podamos orar. Que le pidamos a Dios: necesito de ti, sola no me puedo arrepentir. Necesito de Jesús que trabaje en mí, que el Espíritu Santo trabaje en mi conciencia, que me lleve a Cristo, quien es el que me perdona. Necesitamos el arrepentimiento en el proceso de crecimiento espiritual. Y en el Nuevo Testamento podemos ver dos personas que predicaron prácticamente, casi las mismas frases. Juan el Bautista decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego Jesús también decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y nosotros también tenemos el reino de Dios que se ha acercado y que pronto Jesús vendrá a buscarnos. Necesitamos arrepentimiento. Juan el Bautista y Jesús comenzaron así su ministerio. Arrepentíos. Ahora, ¿por qué es importante el arrepentimiento? Bueno, porque sin él no hay perdón de pecados y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Miremos lo que nos dicen estos versículos de Hechos 2:38 y 3:19. En la predicación, Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Dios nos invita a limpiarnos, a esa higiene, como decía la doctora, nos invita a que Él nos higienice, nos bañe, quedemos limpitos
bautizándonos en el nombre de Cristo cada día, ¿verdad? En oración, decir, por favor, deja atrás, que quede atrás todo pecado, límpiame y ser específicos, ¿no? Y así quedar limpitos. Y recibimos el regalo del Espíritu Santo. Como muy parecido también nos dice Hechos 3:19. ¿Cómo se produce este proceso vital y necesario, indispensable? Por su bondad, Dios nos llama al arrepentimiento. En Romanos 2:4 nos dice, ¿o menospreciás las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Él es bueno, Él nos llama, Él busca que nos arrepintamos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Responder a su llamado con un dolor sincero por las faltas cometidas, y que el Espíritu Santo nos ayude a tener dolor por el pecado y no dolor por las consecuencias. Uy, ahora, ¿qué van a decir? Uy, ahora, la consecuencia de lo que hice. Uy, lo que me va a pasar. No, dolor por el pecado, repulsión por el pecado. Eso lo produce el Espíritu Santo. Y con la decisión honesta de abandonar el pecado. Esa repulsión me genera, no quiero más de esto, no quiero más. Padre, ayúdame. Qué belleza este plan de Dios. Dios perdona nuestros pecados en virtud de la sangre que Jesús derramó en la cruz. Colosenses 1:13 y 14 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Esto es maravilloso. Es un milagro que solo Dios puede hacer, librarnos de la potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Qué bueno que observemos que el arrepentimiento y el perdón siempre nos deben conducir a una reforma, un cambio de actitud que nos lleve a no seguir pecando. Si no, no sería arrepentimiento genuino, verdadero. El perdón implica reforma. Vemos a Jesús diciéndole al paralítico de Betesda, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y en 1 de Juan 1:9 me encanta porque todas las veces que en la Biblia aparece esta palabrita, sí, Dios nos da libre albedrío. Está en nosotros tomar la decisión de confesar nuestros pecados. Y qué maravilloso que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, hacer esa higiene de toda maldad. En Apocalipsis 3:19, Jesús nos dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahí no está el sí, pero está implícito. Si te arrepentís, tenés toda la bendición que te quiero dar. Segunda de Pedro 3:9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, nos quiere ayudar, motivar al arrepentimiento, a la reforma. Quiere que todos procedamos a esto. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que fueron arrepentidos, que se arrepintieron y que fueron perdonados por la gracia de Dios y que fueron transformados. No tenemos tiempo para poder participar. Yo hice un listadito. Jacob, el engañador, Dios lo transformó en Israel, el que luchó y venció con Dios. David, aquel hombre que
se separó de Dios y una sucesión de pecados, pero se arrepintió de corazón. Le dice a Dios y lo dejó registrado en un salmo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Zaqueo, el que era ladrón, decidió devolver 4 veces más. Arrepentimiento con reforma, transformación. María Magdalena sintió la emoción de no ser condenada por Jesús, de ser perdonada, y fue la que lo ungió con un perfume carísimo. El ladrón en la cruz, a último momento, aceptó la oportunidad de la vida. ¡Qué belleza! Pedro, que lo había negado 3 veces, Jesús en su misericordia le dio la oportunidad de 3 veces decirle: te amo, y ser su discípulo que apacentaba las ovejas. Saulo de Tarso mataba, perseguía y mataba. Dios lo convirtió en aquella persona que, convertida en Pablo, fue un fiel predicador y de hecho nos dejó la gran parte del Nuevo Testamento con sus cartas. Contrariamente al mundo que nos dice que no necesitamos hacer ningún cambio en nuestra vida, vos seguí tus impulsos, tu vida. No. Contrario al mundo, Jesús, Dios, se hizo hombre, sufrió, murió, resucitó con un propósito, para que su gracia pueda obrar un milagro en nuestra vida cuando nos arrepentimos. Dijo Jesús: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo está constantemente atrayendo gente hacia sí mismo. Y te quiere atraer a vos y me quiere atraer a mí. Pero atención, Satanás también está trabajando, buscando con diligencia cada estratagema imaginable para alejarnos de nuestro Redentor. Cristo debe ser revelado a los pecadores como el Salvador que muere por los pecados del mundo, y mientras nosotros contemplamos al Cordero de Dios en la cruz del Calvario, ¿qué pasa? Los misterios de la redención comienzan a desplegarse en nuestra mente y la bondad de Dios nos conduce al arrepentimiento genuino. Ese arrepentimiento que trae fruto, que trae reforma, que trae fruto, como dice Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, pero todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Pidámosle a Dios que nos limpie. Y ahí cerquita, en Juan 15, versículo 8, aquí está en la nueva versión internacional, qué belleza lo que dice Jesús. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Ese fruto lo podemos llevar únicamente unidos al que nos puede dar, convencer de pecado, darnos arrepentimiento, darnos perdón y transformarnos y llevarnos a dar fruto. Ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. Esta es una cita de Elena que sigue así. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. La justicia de Cristo es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. Quizás comparando con lo que nos decía la doctora, la justicia de Cristo no es uno de esos medicamentos que solo te tapan el síntoma. No, la justicia de Cristo elimina el pecado y nos da salud espiritual. Por eso qué hermoso que en Hechos 11:18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pero claro,
Jesús quiere sanarnos a todos de este tremendo virus del pecado. Nos quiere sanar a todos con amor. A todos nos quiere sanar. Pero, como decía David, recordemos que si callamos, ¿qué pasa? Se envejecen nuestros huesos. Nos enfermamos no confesando pecado. Y luego ese mismo David dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Que esta sea nuestra oración. Cuando David confesó su pecado, nos cuenta en Salmo 32:5, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y cuando pasó eso, ¿qué vino de parte de Dios? Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Alabado sea Dios. Que cada día nos entreguemos en sus manos poderosas, con la absoluta certeza que en Él tenemos sanidad integral. Y empezando, como nos decía la doctora, por la espiritual. Vayamos a Dios, pidamos esa higiene que solo Él nos puede dar. Que Dios nos bendiga. Amén, amén. No sé si alguien tenga una pregunta o quiera compartir algo de este día. Si no, tienen que levantar su mano. Si no, vamos a darle el cierre y vamos a pedirte, Betty, que cierres con una oración. Muy bien. Querido Padre que estás en el cielo, gracias infinitas, porque tú eres nuestra fuente de salud integral. Y en el estudio de la lección del día de hoy, tú te presentas como nuestro sanador, que tiernamente vienes y con tu Espíritu Santo nos quieres convencer de pecado. Padre, gracias porque nos has hecho libres. Ayúdanos a elegir escuchar esa voz que nos está hablando, no rechazarla y aceptar, convencernos de pecado y luego llevarte toda suciedad a ti para que nos limpies. Haz higiene en nuestra vida de manera integral. Por favor, ayúdanos a traerte toda suciedad, a traerte todo lo que nos contamina, a dejártelo a tus pies para que tú nos limpies y luego nos vistas con esa justicia, que hagas el milagro que solo tú puedes hacer. Gracias porque tú eres experto en estos procesos. Guíanos paso a paso de la mano. Somos tus hijitos, tus hijitas. Nos aferramos de tu mano. Guíanos paso a paso. Guíanos. Y que así, con el poder de tu Espíritu Santo, con una vida perdonada, limpia y transformada, en ti podamos llevar el fruto que tú ya tienes planificado para cada una de nuestras vidas. Quedamos en tus manos preciosas, amorosas, en las manos de Jesús, donde cada uno de nuestros nombres están esculpidos. En ese nombre precioso y poderoso, en el nombre de Jesús oramos. Amén.